Posiblemente tengas años esperando un milagro de Dios. Posiblemente estés orando, esperando, buscando. Quizás incluso el enemigo te ha dicho, Dios no te va a bendecir. Quizás incluso muchos familiares tuyos se han acercado para decirte, ¿y qué es lo que te pasa que Dios no obra? ¿Por qué Dios no te bendice? ¿Por qué Dios no hace ese milagro? ¿Será que Dios se olvidó de ti? Posiblemente personas han llegado a tu vida para ofrecerte caminos alternos, cuyos caminos te alejan del Señor. Hermano, hermana, quizás tienes años orando y estás a punto de desesperarte. Pero escúchame bien, cuando nosotros oramos y esperamos en Dios y el milagro no sucede, no significa que Dios se olvidó de ti, no significa que Dios no te escucha. Lo que sucede es que Dios está preparando el terreno para darte esa bendición, para darte lo que tú estás esperando. Mi hermano, mi hermana, ¿será que ahí donde estás puedes decirle, Señor, yo sé que estás preparando el terreno? Señor, yo creo que tú estás obrando. Hermano, hermana, y es que así es la palabra del Señor. Por eso vamos a leer en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia. Los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y un temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos leyendo del Evangelio según San Lucas. Recordemos que Lucas fue este médico griego que empezó a organizar para Teófilo, ilustre Teófilo, así dice, empezó a organizar todo lo que se decía acerca de Jesús. Incluso Lucas es el único que habla acerca de la anunciación. Comprenderás que cuando lees los 4 evangelistas, ¿verdad?, te vas a dar cuenta que el único que narra la parte de la anunciación es específicamente Lucas. Y Lucas nos trae a colación algo muy poderoso. Me encanta porque él empieza en el versículo 5 a decir, siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Y lo que llama mi atención es cómo él fecha este acontecimiento, cuando Herodes era rey de Judea. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Dios no solo obra en las páginas de la Biblia, Dios también obra en los acontecimientos. Hermano mío, hermana mía, esto está fechado para que tú y yo entendamos que Dios obra en todos los procesos. Dios obra ahí cuando estás en ese gobierno difícil. Dios obra aunque estás pasando por una temporada de escasez, aunque las cosas en tu negocio, en tu empresa se han puesto difíciles, aunque quizás ahora en tu país las cosas no van como quisieras, aunque posiblemente en tu familia, en tu comunidad, las cosas están de mal en peor, Dios obra en ese momento. Dios no se olvida de su pueblo mientras está reinando Herodes, pero hay que hablar de Herodes. Herodes era uno de los reyes más crueles. En un momento de crueldad, fíjate lo que sucede. Dios no se está fijando en el que está en el poder, se está fijando en el humilde, en el sencillo, en aquel que está orando. Bendito sea el Señor. Y hay personas que dicen, Ariel, Dios se olvidó de mí, que han llegado a creer que Dios, por su condición económica, por el país donde vives, por la comunidad, el sector donde vives, Dios no va a obrar.
Déjame decirte algo, Dios no hace excepción de personas. ¿Será que ahí donde estás puedes decirle al Señor, yo sé que tú me ves? Señor, yo sé que tú me ves. Es que Dios conoce por lo que tú estás pasando. Es que Dios conoce lo que tú has tenido que soportar, cada lágrima que has derramado, cada vez que has intentado rendirte, cada vez que dices ya no puedo más, cada maltrato, cada golpiza injusta, cada lágrima que has derramado. Dios está pendiente de ti. Mientras el rey está por allá siendo injusto, siendo cruel, la mirada de Dios está puesta en Zacarías. Y lo que llama mi atención es que dice que él pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y debemos entender eso. En aquel tiempo existían grupos de sacerdotes que, dependiendo al grupo que pertenecían, por ejemplo, el de Abías, era un grupo de sacerdotes en las que usted podía, ¿verdad?, trabajar cosas piadosas como agricultura, siendo pastor, y una vez al año usted subía al templo para prestar su servicio como sacerdote. Eso está pasando con Zacarías, por eso a veces usted lee y dice, pero bueno, ¿cómo que Zacarías era sacerdote, era de un grupo? ¿Cómo es que sube, ofrece? Óyeme, este grupo subía a ofrecer su servicio. Y mientras sube este grupo a presentar su servicio, habla de que su esposa Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes. Y quiero que nos podamos detener un poco más aquí. Zacarías, sacerdote, Isabel desciende de una familia de sacerdotes. Estamos hablando de personas que socialmente eran ejemplares, personas que socialmente eran admirados. Yo me imagino las veces en que Zacarías estaba caminando, ¿verdad?, con Isabel, y la gente decía, wow, qué matrimonio más hermoso, qué lindo se ven, un sacerdote, una mujer que desciende de buena familia. Pero déjame decirte algo, pocos sabían por lo que ellos estaban atravesando. Quizás tú te sientes igual, quizás tú, la gente te admira, te aplaude, te reconoce, pero pocos saben por lo que estás llorando. Tu noche amarga, tu momento de dolor, tus heridas, el proceso que estás cargando sobre tus hombros. Al mirar a Zacarías e Isabel, claro, pensamos en un matrimonio hermoso, pero pocos estaban dándose cuenta de que había un problema serio. No podían tener hijos. Pero antes de eso, fíjate cómo es Dios. Dios conoce el problema, pero habla de las cualidades positivas. Fíjate lo que dice. Escucha cómo dice el texto sagrado. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Él es sacerdote, ella desciende de una familia de sacerdote. Todavía en la palabra no se revela el problema. Bendito sea el Señor. Hay una lección importante para ti, porque Dios conoce tu debilidad, Dios conoce tu necesidad, pero te habla de tus atributos, de tus cualidades. Sin embargo, el enemigo conoce tus atributos, conoce tus cualidades, pero te habla de debilidad, te habla por tu necesidad. Es que el enemigo se sabe tu nombre, pero prefiere llamarte por el nombre de tu problema, por el nombre de tu crisis, por el nombre de tu enfermedad. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! No ha hablado la palabra de la necesidad de ellos, y habla de la necesidad después de hablar de las cualidades que tenían esta pareja. Cumplidores a los ojos de Dios. La palabra original me encanta porque habla de que eran personas justas. Y cuando en la Biblia se utiliza la palabra justicia, no está hablando de personas que son solo cumplidoras, que van todos los años al templo, que ofrecen el incienso, que ofrecen el sacrificio. No. Cuando se habla de justicia, se está hablando de personas que tienen una relación con Dios, que han tenido un encuentro con Dios, que han hecho de Dios el número uno de sus corazones. Y mi pregunta para ti sería, ¿has tenido un encuentro con Dios? ¿Está Dios en el centro de tu corazón? Y claro, podemos decir que sí. Es fácil decir que sí. Entonces la pregunta para ti sería, ¿tus acciones están respaldadas? Porque es fácil decir que sí, pero lo que estás haciendo, ¿verdad?, ¿es el respaldo de lo que dijiste?
Es fácil decir soy cristiano, soy católico, es fácil decir yo soy de Dios, pero demostrar eso, ahí es donde está la situación. Cumplidoras a los ojos de Dios, no solo a los ojos de la gente, porque hay muchos en la iglesia cumplidores a los ojos del sacerdote, cumplidores a los ojos de la hermana, cumplidores a los ojos de los coordinadores del ministerio, del grupo. Hay muchos en sus trabajos cumplidores a los ojos del jefe, pero cuando él se va, yo hago lo que sea. Entonces no podemos hablar de justicia, de personas que han tenido un encuentro con Dios. Es que aquel que ha tenido un encuentro con Dios le es fiel a Dios antes que a los hombres. Ahí está la diferencia. Cumplidores. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y luego se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. ¡Qué poderoso! Practicar los mandamientos. Y aquí hago un paréntesis contigo. ¿Cómo estamos tú y yo practicando los mandamientos y leyes del Señor? Porque ahora hay una moda, yo creo que es una moda, en la que la gente cree que los mandamientos o que seguir a Dios parece un buffet. Me voy a explicar mejor. Usted ha ido a hoteles y te das cuenta que hay un buffet en los que tú puedes escoger qué deseas comer. Y dices, bueno, yo ahora quiero, dame de esta proteína, dame de estos carbohidratos, o dame arroz, dame carne, ¿verdad? Tú puedes escoger dentro de las carnes la que tú quieres. Y como que ahora hay una moda de yo decir, perfecto, yo estoy en Dios, pero yo no voy con esto, yo sí voy con esto, yo sí voy con aquello. Me he encontrado con personas incluso que me dicen, Ariel, yo estoy visitando varias iglesias para ver dónde me siento mejor, pero mentira del diablo. Fíjate que ahora queremos acomodar mi manera de ser, acomodar. No, yo tengo que acomodar la palabra. Soy yo que tengo que acomodarme a la palabra. Es que la palabra está para que yo la cumpla, no para ajustarla a mi vida, para coger y desechar lo que me conviene y solo hacer, y lo que no me conviene lo desecho. Eso no es ser justos. Cumplían los mandamientos y leyes del Señor, y ahora es que en el versículo 7 leemos, no tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia. Ahora, yo sé que conocemos personas que son estériles. Ahora, de hecho, hay muchos tratamientos, procedimientos, procesos para que usted pueda quedar embarazada. Sin embargo, yo quiero que podamos ubicarnos en este contexto bíblico e histórico. En aquel tiempo no era tan fácil decir soy estéril. ¿Por qué? Porque la finalidad de la creación, libro de Génesis, es que el hombre y la mujer se unían para juntos llenar la tierra. Es decir, cada vez que un hombre se unía a una mujer, la finalidad de ese matrimonio era que fuera productivo, que pudiese tener frutos. Esos frutos eran los hijos. Entonces imagínate cuando usted tenía que tener una pareja, pero no puedes tener hijos. Todos veían automáticamente y se creía de hecho que era una maldición. Imagínate usted tener que caminar por su comunidad y que todo el que te ve pasar dice, ay qué lindo, mira qué pareja lo fiel, cumplen los mandamientos, presentan su ofrenda, son justos, él es sacerdote, ella es de una familia de sacerdotes, pero está maldita. Esa era la palabra. Eran considerados malditos porque no podían tener hijos. Incluso la teología enseña que se creía que era que el fuego del infierno se había metido en su vientre y había quemado su fruto. Tanto así que se creía en ese tiempo que habían árboles benditos y árboles malditos. Lo que sencillamente ahora usted y yo le llamamos un árbol macho, un árbol hembra. Yo recuerdo que en casa de mi abuela había una mata de limoncillos, pero que nunca daba limoncillos. Y yo decía, pero mamá, esa es la mata más rara que solo da hojas. Y ella se la pasaba barriendo las hojas. Yo sé que en tu casa, en tu comunidad, pues tú conoces una mata de estas. Solo dan hojas. Hay muchos cristianos que solo están dando hojas, no están dando frutos. Hay muchos matrimonios que no están dando frutos, que solo están dando hojas. Pero en este contexto histórico era entendido que este árbol era maldito y el otro árbol que sí daba frutos era un árbol bendito. Imagínate caminar y que todo el mundo te juzgue.
Que ya las personas no te llamen por tu nombre, que las personas ahora te llamen por el nombre de tu enfermedad, por el nombre de tu problema. Quizás te llaman la esposa a la que le es infiel, el esposo que siempre está en deudas. Quizás te dicen la madre del hijo que se está perdiendo, del drogadicto, el alcohólico, no sé. Tú sabes cómo te llaman, pero déjame decirte algo. Aunque todos te cambien el nombre, Dios no te lo cambia. Eres imagen y semejanza de Dios. Wow. ¿Será que ahí donde estás puedes decirle, gracias Señor porque me amas? Gracias Señor porque me amas y sé que en tus manos soy un gran tesoro. Fíjate que aunque está pasando esto, no podían tener hijos. Hay otra situación más difícil. Los dos eran ya de edad avanzada. Esto nos dice algo muy profundo. Posiblemente ya se habían cansado de orar. Quizás ya se habían cansado de esperar. Porque el fervor, y yo me imagino que el fervor de una pareja joven que está orando por su hijo se va agotando con los años. Cada vez que llega el periodo y pues no hay señal de hijos. Imagínate cuando la gente te sigue señalando. ¿Y sabes algo? Cuando estamos esperando un milagro de Dios, el enemigo envía a sus empleados, atención a esto, el enemigo envía a sus empleados para recordarte lo que aún tú no tienes. ¿Cuántas veces estás orando por tu matrimonio y llega alguien y te dice, ¿y dónde está tu pareja? Pero yo noto como algo raro. ¿O cuántas veces estás orando al Señor para que te ayude a tener hijos? Quizás tú no tienes hijos. Y aparece alguien que te dice, ¿y cuándo vienen los niños? O estás orando a Dios por un empleo y aparecen aquellos que te dicen, ¿y cuándo piensas conseguirte tú un empleo? Yo desconozco la estrategia que está utilizando el enemigo para matar tu fe. Pero escúchame bien, no dejes de orar, no dejes de esperar, porque Dios no se olvida de sus hijos. Wow. ¿Sabes qué puedes decirlo? Señor, yo sé que tú no te olvidas de mí. Hermano, hermana, Dios no se olvida de ti. Él no se olvida de tu dolor. Él no se olvida de tu enfermedad. Él no se olvida de tu proceso. Ellos eran de edad avanzada, pero me encanta algo. Aunque eran de edad avanzada, aunque aún no tenían el milagro, ellos seguían orando. Él seguía sirviendo. Porque sin importar, hermano, hermana, el tiempo, la confianza en Dios debe ser la misma. Nunca pierdas la confianza en el Señor. Me gusta porque hay una historia de Santa Mónica, la madre de San Agustín de Hipona. Ella tenía 30 años orando por él y oraba. Y Agustín llegó a un momento de su vida en la que Mónica se desesperó y fue y visitó a San Ambrosio, que era el obispo de Hipona, y le dijo a Ambrosio, mira Ambrosio, ya estoy cansada, ya no voy a orar más por Agustín, este hombre no cambia, no va a cambiar. Y San Ambrosio le dijo, Mónica, Mónica, y yo me imagino que la toma de los hombros, ¿verdad? Y le dice, Mónica, Mónica, no se puede perder a alguien por quien tanto se ha orado. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso! Para ti, madre, que estás orando por tus hijos. Para ti, padre, que estás orando por tus hijos. Para ti que estás orando quizás por tu matrimonio. Desconozco por lo que tú estás orando. Pero hoy te digo de parte de Dios, no se puede perder algo o alguien por quien tanto se ha orado. Y menos si tú sigues confiando en el Señor. Llevas años orando, a ti que tienes años orando, esperando ese milagro de Dios, esperando esa transformación de ese hijo, esperando esa oportunidad, esperando ese proyecto, esperando ese empleo, sigue confiando en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no defrauda a aquel que sabe esperar en Él, aquel que espera con fidelidad en su presencia. Y sabes, aquí está pasando algo. Los dos son de edad avanzada, no pueden tener familia. Pero hay algo poderoso. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar a ofrecer el incienso. Y esto es más poderoso de lo que tú y yo nos imaginamos. Mira, en aquel tiempo literalmente se rifaba quién iba a entrar al lugar santísimo. Recordemos, hermanos y hermanas, que era una presencia tan pura, tan real, que aquella persona, incluso hay historiadores que dicen que los amarraban con una soga en la cintura y mientras ellos iban entrando, iban soltando un poco la soga, porque si no estaba en pureza,
¿verdad? Podía morir ahí dentro. Y lo alaban, nadie entraba a buscarlo. Fíjate que se rifaban y habían sacerdotes que nunca en su vida de sacerdotes lograban entrar al lugar santísimo a ofrecer el incienso. Y me encanta porque la palabra dice que mientras ellos están oficiando, ¿verdad? A él, ¡ay, qué suerte! Le tocó en suerte. Yo quiero que sepas algo ahora. Lo que el mundo llama suerte siempre fue un plan de Dios para tu vida. Siempre ha sido un plan de Dios para tu vida. Lo que la gente llama suerte. ¡Ay, qué suerte tuvo! Fue un plan de Dios para ti. Porque déjame decirte algo. Dios tiene una cita sagrada contigo, Dios mío. Tienes una cita con Dios. Hay muchas personas que no se suponía que estuviesen mirando esta prédica. Hay personas que no se suponía que hoy estuviesen ahí detrás de sus pantallas mirando y recibiendo esta palabra de parte de Dios. Y tú dirás, qué coincidencia, qué casualidad. No, no fue coincidencia, no fue casualidad. Es como dice la palabra, no fuimos nosotros quienes los elegimos a Él, fue Él quien nos escogió a nosotros. Porque cuando el corazón de Dios, ay Dios mío, cuando el corazón del hombre late por encontrarse con Dios, más late el corazón de Dios por tener un encuentro con ese Hijo amado. Pensemos en Zaqueo. Cuando Zaqueo quería conocer cómo era Jesús, dice la palabra, que se subió a un árbol de sicomoro. Y cuando Jesús pasó por allí, mira hacia arriba y le dice, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Qué crees tú? ¿Cómo Jesús sabía que tenía casa? ¿Cómo sabía que Zaqueo ya estaba ahí? Es que había una cita, bendito sea el Señor. Había una cita con Dios. Tú tienes una cita con Dios, Dios mío. ¿Será que alguien puede decir, tengo una cita con Dios? ¿Y sabes algo más poderoso? Tu oración es una cita con Dios. El tiempo que dedicas a leer la palabra es una cita con Dios. Esa visita al Santísimo, a la iglesia, es una cita con Dios. Y si tú y yo entendiéramos la importancia, lo sagrado que es esa cita, wow, ¿cuántas veces dejamos plantado al Señor en nuestra cita? Y pensemos en eso. Cuando estamos en una cita, la persona habla, escuchamos, nosotros hablamos, la persona escucha. En la cita con Dios pasa igual. Deberíamos sacar ese tiempo para escuchar a Dios. Wow, Señor. Yo quiero tener esa cita contigo, respetar esa cita contigo. Y debe ser tan sagrada, tan especial, como que tus familiares sepan, no. Está leyendo la Biblia, está en una cita con Dios, no le interrumpan. Está orando, déjala. Pero el enemigo es tan astuto que desde que usted empieza a leer la Biblia o a orar, alguien va a recordarte que hay que comprar los plátanos de la cena. Alguien va a recordarte que el gas está hediendo, que se va. Por el amor de Dios, es que no están respetando esa cita con Dios, pero peor aún, es que nosotros no le hemos dado el nivel de importancia que tiene esa cita con Dios. Por eso te digo, no permitas que nada ni nadie pueda interrumpir tu cita con Dios. Le llaman suerte, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar a ofrecer el incienso. Pero fíjate lo que está sucediendo. Cuando la gente dice que le toca ir al incienso, hay algo poderoso. La gente estaba orando afuera en los patios. El poder de la intercesión. Interceder, orar por los demás. ¿Cuánto necesita la iglesia verdaderos intercesores en este tiempo? ¿Cuánto necesitan los grupos, personas intercediendo? Pero para interceder, ¿sabes qué? No se puede con hipocresía. No se puede con orgullo. Porque el que intercede de verdad quiere lo mejor para esa persona. Imagínate que estás intercediendo por alguien que está llevando la palabra de Dios y esa persona está intercediendo y diciendo, ay Señor, no lo uses tanto, yo quiero que tú me uses más a mí. Imagínate que estás intercediendo por alguien que está llevando una misión, por alguien que te dice, quiero que ores para que me den la visa, por ejemplo. Ay Señor, que le den la visa, pero ¿y la mía, Señor? No se puede interceder con orgullo. Para interceder necesito unir mi corazón al corazón de esa persona para juntos ofrecérselo al Señor. Es tan poderosa la intercesión. Dios bendiga a esas personas que están intercediendo, esas personas que están haciendo la contraparte al mal, a tanto mal que hay en este mundo. Mientras Él está allá adentro, están intercediendo.
Algunos por sus peticiones, claro, porque estaba en la hora del incienso, pero otros también por él. Y mientras sucede esto, viene algo maravilloso que sucede aquí. Dice que cuando él entra en esto, se apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del incienso. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Un ángel. Y esto es poderoso porque la palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero. Mensajero. ¡Wow! ¿Cuántos ángeles Dios te ha enviado? ¿Cuántos mensajeros de paz Dios te ha enviado? ¿Cuántos mensajeros? Y mira que Dios utiliza tantas estrategias para llamar tu atención, que te ha enviado sus mensajes, su palabra, sus mensajeros en el cristal de un vehículo, en una frase que viste en las redes sociales, un sigue adelante, no te rindas, en este programa, este espacio que de repente llegó hasta ti, en ese hermano. Pero déjame decirte algo, hay personas que no se fijan en el mensaje, sino en el mensajero. Tremendo error. Fijarse en el mensajero en vez del mensaje. En este momento yo estoy siendo un mensajero de parte de Dios para ti. No te fijes en Ariel, yo solo soy el mensajero. Vengo de parte de Dios a entregarte un mensaje. Recibe el mensaje. Como diría un gran pensador, paladea el vino que te sirven sin importar que la copa esté rota. Hay gente que se pone a ver, pero la copa está rota, tómate el vino, disfruta, paladea el vino, porque lo que importa es el vino, no la copa. Y fíjate que acá Dios envía a este mensajero, pero el mensajero no llama la atención sobre él, sino que entrega un mensaje. Y me gusta porque este mensajero le dice, escucha, versículo 12. Zacarías se turbó al verlo y un temor se apoderó de él. Qué lindo, temor. Wow. ¿Y sabes algo poderoso? No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Fue lo que el ángel le respondió a Zacarías. Y la palabra no temas y sus variantes se repiten más de 300 veces en la Biblia. No temas y sus variantes, sus sinónimos, están más de 300 veces en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque lo que más frena a una persona es el miedo. El miedo te paraliza, el miedo te hace dudar, el miedo te hace ofender, el miedo te hace apartarte, el miedo te quita oportunidades valiosas. Por eso se repite tantas veces en la Biblia. Se apodera de él un temor. No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Qué poderoso es esto. Tu oración ha sido escuchada. Y la pregunta que muchos pudiéramos hacernos es, ahora mi oración es escuchada. Cuando ya soy un viejo, cuando mi esposa también es vieja, ahora. ¿Y por qué no fue cuando éramos jóvenes? Y aquí es donde estoy entrando al mensaje de parte de Dios para tu vida. Los milagros en nuestra vida no llegan cuando tú y yo lo pedimos. Los milagros en nuestra vida llegan en el tiempo perfecto de Dios, porque cumplen un propósito de Dios. Es que hay mucha gente pidiendo a Dios matrimonios, pero la pregunta para ti sería, ¿estás preparado para valorar ese matrimonio? Hay muchos que están pidiendo a Dios empresas, empleos, y la pregunta para ti sería, ¿ya tú estás listo para recibir esa bendición? Porque hay bendiciones que apartan a la gente de Dios, y si te aparta de Dios, entonces no fue una bendición. Lo que mucha gente veía como maldición era era un propósito de Dios, porque el hijo que Dios le iba a entregar, ¿quién era? Juan el Bautista, el precursor, el que le iba a abrir el camino al Hijo de Dios, y tenía una fecha. Y yo no me imagino las veces que a ti te han juzgado, las veces que te han criticado, las veces que no te han comprendido, pero tú sigues orando y esperando en Dios. ¿Sabes por qué? Porque sabes que es un propósito de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor, no para todos, para los que aman al Señor y conforme a su propósito fueron llamados. Eso es poderoso. Vemos una pareja ejemplar, vemos una pareja cumplidora, vemos una pareja que tiene una oración desde hace años, pero esa oración todavía estaba haciendo eco en el corazón de Dios. Esa oración todavía estaba resonando en el corazón de Dios, esperando el momento perfecto. ¿Cuándo era? En esta cita.
en esa cita con Dios. Le tocó en suerte. Y ese es el momento cuando todo en tu vida empieza a florecer y la gente dice, oh, ¿y qué suerte estás teniendo? Todo te está floreciendo. Tus hijos, míralos cómo están. Tu economía, mira cómo está. Tu empresa, mira cómo está. Claro, porque la gente solo ve el punto donde te encuentras y no el camino que has recorrido. Vemos un Zacarías, una Isabel, que son los padres de Juan el Bautista. Claro, qué lindo, qué poderoso. El que bautiza a Jesús, qué poderoso. Pero ¿y las veces que lloraron? ¿Y las veces que sintieron que Dios se había apartado? ¿Y cuando eran fiel? Porque lo que haces en secreto es lo que revela tu verdadera identidad en público. Eso es lo que revela. Ellos estaban orando, esperando en Dios. Y llega ese momento cuando el ángel le dice, no teman, tu oración ha sido escuchada. ¡Wow! Tu esposa Isabel dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Poderoso, poderoso, poderoso. Porque en aquel tiempo usted tenía que ponerle a sus hijos un nombre o suyo o de algún familiar suyo. Y esto rompía por completo lo que se hacía socialmente. El patrón, el molde familiar y social. Le pondrás por nombre Juan. Wow. Eso es una joya. Porque justamente Juan significa Dios ha mostrado su gracia. También significa Dios ha sido misericordioso. Y fíjate, le pondrás por nombre Juan. Dios ha sido misericordioso. Pero cuánto soportaron, cuán incomprendidos fueron. Pero quiero que entiendas que tu oración no ha sido olvidada por Dios. Dios se la recuerda. Y desconozco el tiempo que tienes esperando ese milagro. Desconozco el tiempo que tienes esperando esa transformación. Pero déjame decirte algo. Dios está esperando que estés preparado para que cuando Él te dé esa bendición, no haya diablo que te la pueda quitar. Hay una historia que me gusta mucho que se llama el bambú japonés. Creo que te la he hecho. Dice que los expertos del bambú siembran el bambú, tienen que ponerle abono, echarle agua y por un espacio de más de 6 meses no ven nada subir a la superficie. Cualquiera que siembre un árbol y en 6 meses no vea subir nada, no va a esperar que el árbol o la semilla, ¿verdad?, haya dado su fruto. De manera tal que después de estos 6 meses está comprobado que el bambú japonés en tan solo 3 semanas crece más de 30 metros de alto. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo algo que duró tanto para salir de la tierra en tan poco tiempo puede subir tan alto? Y ahí es que los expertos han comprobado que el bambú japonés primero se la pasa echando largas raíces en la tierra para luego soportar el crecimiento de las semanas que siguen. Así mismo pasa con Dios. No es que Dios se tarde, no es que Dios te haya olvidado, es que Dios está preparando el terreno para que cuando Él te bendiga no haya diablo que te pueda apartar y robar esa bendición. Pero la pregunta para ti sería, ¿estás listo? ¿Estás preparado para recibir tu milagro? La pregunta para ti sería, ¿no te vas a olvidar de Dios cuando lo tengas todo? Deuteronomio me encanta. Es como un grito de Dios que le dice a su pueblo, no se olviden de Dios cuando lo tengan todo. No digan, yo lo conseguí por mis propias fuerzas, no, yo lo conseguí por mis méritos. No se olviden de Dios. Porque créeme, el ser humano tiende a olvidar la mano que le da de comer. Pero no olvides el Dios que te bendice, el Dios que te restaura, el Dios que escuchó tu oración y el que estuvo contigo cuando los demás sencillamente se fueron, te abandonaron. Por eso vamos a orar. Ahí donde estás, quiero que me des unos minutos para orar por ti. Yo sé que estás esperando en el Señor. Yo sé que tienes años, pero dice la palabra de Dios que lo que 2 de nosotros nos pongamos de acuerdo para pedir al Padre Celestial que está en el cielo, si lo hacemos en el nombre de Jesús, así tiene que suceder. Y usted y yo nos ponemos de acuerdo en esta hora para que se haga efectiva esa cita con Dios, porque créeme, no es casualidad, no es coincidencia que tú estés en este momento recibiendo esta palabra de parte de Dios. Es que Dios tenía una cita contigo, una cita divina. Por eso en este momento, ahí donde estás, abre tus manos, abre tus labios y empieza a hablar con el Señor. Empieza a reconocer que Él es tu Dios,
Empieza a reconocer que Él nunca se olvidó de ti. Yo sé que pasaste momentos difíciles. Yo sé que llegaste al límite, que sufriste en esa noche oscura, que muchas veces te preguntaste, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no obras? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me restauras? ¿Por qué no me liberas? Yo sé que sentiste muchas veces y el enemigo te hizo sentir que Dios ya no te escuchaba, pero hoy en este momento Dios te está abrazando. El Señor te está diciendo, aquí estoy. Estaba esperando este momento que me dijeras, me demostraras que estás listo para la bendición, que la bendición no te iba a apartar de mi presencia. Bendito y alabado seas por siempre, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En medio de esta alabanza empieza a romper cadenas. En medio de esta alabanza empieza, Señor, a manifestar tu gloria. Que en este momento tus hijos, Señor, reciban lo que están esperando, Padre Celestial. Porque nada es imposible para ti, mi hermano, mi hermana. Díselo al Señor, Señor, yo creo que nada es imposible para ti. Por eso en tu nombre, Señor, declaro sanidad. Declaro en el nombre de Jesús que hoy estoy sano, que hoy estoy libre, Señor. Que mis ojos verán, Señor, tu poder. Tus ojos, aleluya, Señor. Tus ojos lo verán. Mi hermano, mi hermana, díselo al Señor. Mis ojos verán lo que estoy esperando, lo que pido, porque tú me lo has prometido, Señor. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Yo sé que tienes que irte, pero no te vayas sin decirle gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que esperé. Gracias porque preparaste mi corazón. Señor, quédate conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.